Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la DANA y las discrepancias entre las administraciones sobre la gestión de la catástrofe. Hoy publica el diario Voz Populi que Felipe VI se adelantó a Pedro Sánchez y desplegó en Valencia su unidad militar de élite antes que el ejército. De esta manera, la Casa Real envió efectivos desde el primer momento que empezaron a trabajar en Valencia el mismo día 31. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que Pedro Sánchez trasladó las necesidades al ejército. Y es que, según publica este diario, Moncloa escaló las capacidades militares más allá de la UME una jornada después. De esta manera, el rey respondió de inmediato a la petición de ayuda de Carlos Mazón, enviando a los militares de la Guardia Real. Ya saben ustedes que vivimos en un régimen que es una monarquía constitucional y el rey no puede operar al margen del Ejecutivo. Por ejemplo, pues el rey no puede decidir sus viajes al extranjero, no puede soltar discursos como le venga en gana. El Ejecutivo supervisa y autoriza las cosas que hace el rey. Y sin embargo, en todo esto ha habido un detalle que a mí me lleva a pensar que desde el minuto 1 de la tragedia la tensión entre el rey y Sánchez ha debido de ser alta. Y me refiero precisamente a esto, al despliegue de la Guardia Real y de la escolta personal de Su Majestad Felipe VI desde el minuto 1. Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha demorado todo lo que ha podido la movilización del ejército, mientras que Felipe González en 1983 en 24 horas había dado la orden de mover 13.000 efectivos hacia Bilbao para ayudar en las tareas de rescate y reconstrucción y limpieza tras una riada inmensa. 24 horas tardó Felipe González. Pues Pedro Sánchez manda la unidad militar de emergencias, que tenía que haber dicho, oiga, pues las necesidades son estas, manden tantos miles de efectivos de las otras unidades del ejército. Y no se hizo así. Se ha tardado muchísimo en movilizar al ejército, además volcando sobre Mazón el tema, bueno, si quiere más recursos que los pida, es decir, ha ido arrastrando los pies el gobierno a la hora de movilizar al ejército. Y sin embargo, el rey, desde el minuto 1, ¡pum!, movilizó a la Guardia Real. Imagino, no tengo información, pero imagino que debió de haber más que palabras entre el rey y Sánchez por esa decisión del rey. Me imagino que a Sánchez no le gustaría nada. Y me imagino también que Sánchez no se atrevería a prohibirle al rey que hiciera ese gesto. Posteriormente hemos sabido de otras desavenencias entre Sánchez y el rey, en concreto por el viaje a Paiporta. Hemos sabido, porque es que así lo han confesado, o sea, están tan noqueados que lo confiesan. Han confesado los del Partido Socialista que ellos no querían ir a Paiporta y que se empeñó el rey en ir. Y de nuevo Sánchez no se atrevió a decirle que no al rey. Por supuesto, Sánchez no quería ir. Y entendemos todos por qué. Porque Sánchez sabía perfectamente hacia quién se iba a dirigir la indignación popular. Y Sánchez, al final, pues terminó yendo a Paiporta a regañadientes y escapando enseguida como un cobarde. La seguridad del rey le dijo por 3 veces al monarca, vámonos, nosotros también, y el rey dijo que ni de palo, y que se quedaba allí. Y se quedó allí hablando con los vecinos. Y oiga, se acabaron los incidentes, fíjese. El rey se quedó allí abrazando a la gente y transmitiendo, pues lo único que podía transmitir en ese momento, su solidaridad. Y Sánchez, pues volvió a quedar mal. Supongo, bueno, no lo supongo, supongo que al final nunca lo sabremos porque este tipo de cosas siempre terminan quedando entre bambalinas, pero imagino que si alguien tuviera todos los datos de lo que han sido las conversaciones entre el rey y Sánchez desde el minuto 1 en que se declara la catástrofe hasta ahora,
daría para una serie de Netflix de varias temporadas, porque tiene que haber habido de todo. En fin, vamos con las confederaciones hidrográficas. Ya saben ustedes que la del Júcar pues está en estos momentos en cuestión por su labor antes, en los años previos a esta catástrofe y durante el día de la catástrofe. ¿Quién controla las confederaciones hidrográficas? Es decir, ¿cómo es posible que haya tanta inutilidad? ¿Es que los técnicos españoles son malos? Escuchen. La Confederación Hidrográfica del Júcar centra buena parte de las críticas por la tardanza en dar el aviso de alarma sobre la crecida de los ríos. Miguel Polo Cebellán, que fue concejal socialista, es quien preside esta entidad, que depende del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, que es además vicepresidenta del Gobierno de España. Se da la circunstancia de que Polo fue concejal en Titaguas, en Valencia, entre el año 2007 y 2011 y protagonizó duros enfrentamientos con el PP por el caso de la Albufera. Y es que los cargos de presidente de las confederaciones hidrográficas suelen recaer en personas de confianza de los gobiernos en curso. De hecho, Manos Limpias ha incluido a Miguel Polo como presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en su denuncia contra los responsables de la mala gestión de la Dana. Resulta que las confederaciones hidrográficas, que dependen de la ministra Teresa Rivera, que está callada absolutamente desde el día de la catástrofe, esta ministra de Transición Ecológica, resulta que las confederaciones hidrográficas están en manos de cargos políticos. Es decir, tenemos a excelentes técnicos en España, siempre los hemos tenido, que son capaces de hacer las cosas bien, de recomendar las medidas correctas, de tratar de evitar las catástrofes y de aprovechar lo mejor posible los recursos hídricos, que en algunos casos de algunas cuencas son escasos. Tenemos excelentes técnicos y funcionarios en España, pero resulta que los que mandan son políticos, que en muchos casos no saben hacer algo con un canuto. Bueno, no tienen más que ver ustedes a Pilar Alegría, portavoz del gobierno, y no sabe ni hablar. No sabe ni hablar sin pronunciar palabras inexistentes, sin hablar de cosas como que para este viaje no necesitamos forjas, o que hay que prescindir el contrato, este tipo de... o que, como señala la jurisprudencia existente, o sea, tenemos una analfabeta funcional de portavoz del gobierno, imaginen ustedes el resto. Bueno, pues resulta que al frente de las confederaciones hidrográficas, que son organismos técnicos y que deberían tener una labor eminentemente técnica, pues se pone a políticos, por ejemplo, un exconcejal del Partido Socialista en la del Júcar, que ahora está bajo el punto de mira por lo que ha pasado el día de la Dana. Lo mismo pasa en la EMET, que la dirige una señora que no es meteoróloga, pero eso sí, es socialista. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Cuenta con el título adecuado. Es una vergüenza. Y la gente debería aprender de esto una lección. Cuando tú permites a un partido como el Partido Socialista, donde ya vemos que su gobierno tiene que portar como portavoz a una analfabeta funcional, cuando tú permites que un partido socialista ponga gente suya por ser suya en puestos de la administración, pues a lo mejor cuando lo hace en tal tribunal o en tal comisión de control de no sé qué, pues tú piensas que no pasa nada y que al fin y al cabo, pues, en fin, llega un gobierno, pone los suyos, llega el otro, pone los otros. No, en ocasiones esa colonización política de la administración mata, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Organismos que deberían ser técnicos han pasado a ser organismos ineficaces, controlados políticamente, simplemente para cuando interese de cara al discurso. Oye, que tenemos una campaña contra no sé qué de la Albufera, a ver, que la Confederación del Júcar diga algo. Ese tipo de cosas. Y claro, cuando llega maldadas, pues resulta que la naturaleza mata, porque tú previamente has neutralizado a los técnicos y a los funcionarios que verdaderamente saben.
Bueno, aquí en España, pues seguimos esperando unas explicaciones en el Parlamento de un Pedro Sánchez que no está dispuesto a darlas. No está dispuesto a dar la cara nunca. Es enormemente cobarde. O sea, muy chulo y muy pagado de sí mismo y déspota con los que él piensa que son débiles. Pero es un cobarde, pero profundo. Huyó de Paiporta, no da explicaciones en el Parlamento. Bueno, mientras en el Parlamento español pues se dedica el Partido Socialista a continuar impulsando la toma de control de Radio Televisión Española y la colocación de amiguetes a razón de 100.000 euros año, pues en el Parlamento donde se debate la Dana es en la Asamblea Nacional Francesa. Escuchen. La Asamblea Nacional de Francia ha tenido un recuerdo a través de un minuto de silencio para las víctimas de la Dana en España. La presidenta de la Cámara ha pedido a los diputados que guardaran silencio. Francia, en particular, en señal de que su país se solidariza totalmente con el pueblo hermano de España, así lo hacía. Au nom de la représentation nationale, j'exprime nos condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et je vous invite à observer une minute de silence. Cabe recordar que mientras la Asamblea Nacional Francesa le dedicaba este homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, el último gran pleno del Congreso de los Diputados aplazó la sesión de control al Gobierno, pero mantuvo la renovación de Radio Televisión Española con el reparto de varios consejeros afines a Pedro Sánchez. ¿Ustedes creen que en un país occidental es admisible que se produzca una catástrofe como la de la Dana y el gobierno no haya convocado una sesión extraordinaria de inmediato para informar de lo que se sabe hasta el momento de las consecuencias, de lo que piensa hacer? ¿No creen ustedes que merecemos eso? En Francia escuchábamos ese minuto de silencio que la Asamblea Nacional Francesa ha hecho. Estuvo precedido de una alocución del parlamentario francés por España, porque es que resulta que en Francia, según el sistema francés, además de las circunscripciones territoriales, para los franceses que viven en el exterior hay una serie de escaños. Se adjudican escaños para los que viven en América, para los que viven en España, para los que... Y resulta que hay un diputado que representa a los franceses que viven en España. E intervino en la Asamblea Nacional Francesa a informar sobre la Dana, a informar de que están siguiendo con especial atención la repercusión que la Dana puede haber tenido en los franceses que viven en España, etcétera, etcétera, etcétera. La Asamblea Nacional Francesa habla de la Dana y aquí en el Parlamento Español tenemos un gobierno que elude todo tipo de explicaciones y comparecencias. ¿Podía haber convocado un pleno extraordinario hoy? Por ejemplo, no sé, haberse presentado de alguna manera en esta semana. No, hombre, si retrasó el Consejo de Ministros para tomar medidas por la Dana una semana, pues imaginen ustedes lo que le importa la comparecencia ante el Congreso. De hecho, la semana que viene ya está denunciando Vox que se pira a Azerbaiyán el tío y no va a estar en la sesión de control. Igual que tampoco ha dado ninguna explicación Teresa Rivera, la ministra responsable de Transición Ecológica, de quien dependen la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuya actuación está en cuestión en estos momentos durante el día de la Dana. Silencio sepulcral. No dan ninguna explicación, no dan la cara. Lo dicho, Sánchez es pues el personaje ese tan repugnante que hay en todas las discotecas macarras por la noche, ¿no? El que va de chulito. Nena, ¿quieres bailar? Y que luego sale a la calle, ve que hay dos atracando a una chica y sale corriendo hacia el lado contrario. Ese tipo de personaje tan repugnante, chulo para lo innecesario y cobarde en lo necesario. En fin, qué cruz nos ha tocado, oiga. Bueno, en Estados Unidos pues continúan las noticias después de la victoria de Donald Trump y Biden ha prometido, por cierto,
No sé si era manipulación, pero he visto antes unas imágenes de la comparecencia de Biden para anunciar los resultados de que Kamala había perdido y estaba despiporrado de la risa, ¿no? Bueno, don Luis, ¿sabe usted que de un tiempo a esta parte, en el caso de Joe Biden? Sí, no, está ya sin frenos y sin filtros el tío, vamos. Ha disfrutado como nunca, viendo cómo Kamala le apaleaba electoralmente Trump. De hecho, ha dicho algo así como que se alegraba mucho por su país, aunque no ganaran los suyos. Y es que como quería América, pues bueno, quizás quiera algo bueno para su país. Bueno, Biden ha prometido una transición ordenada. Escuchemos. En Estados Unidos se abre ahora un proceso de transición entre administraciones hasta que Biden deje la Casa Blanca para que Donald Trump la vuelva a ocupar el 20 de enero. El propio Trump ha desvelado que ha mantenido una conversación con el presidente norteamericano Joe Biden y que van a quedar a comer próximamente. Y es que Donald Trump ha empezado ya a revelar algunos nombres de quienes formarán su entorno cercano. Susie Wiles será su jefa de gabinete, una veterana política de Florida que estuvo en la administración de Ronald Reagan y que viene trabajando con Trump desde hace algunos años. Wiles será la primera mujer jefa de gabinete, uno de los cargos más importantes de la administración estadounidense. Y aunque es el único cargo que de momento se ha confirmado, en las quinielas de los próximos nombramientos aparece el senador republicano Marco Rubio entre los favoritos para convertirse en secretario de Estado. Además, el magnate Elon Musk o el presentador televisivo Tucker Carlson podrían también tener algún puesto relevante en la nueva administración Trump. Bueno, ya saben ustedes que la terminología es distinta en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos, secretario de Estado significa ministro. Entonces, por ejemplo, el secretario de Estado Henry Kissinger, realmente ministro Henry Kissinger, que en su caso era de Exteriores. Bueno, Marco Rubio la verdad es que sería una buena incorporación al gabinete de Trump. También parece que, si no en el gabinete, pero sí desde luego en un cargo importante dentro del gobierno, va a estar Elon Musk. Ya saben que lo que Trump ha dicho en campaña es que le va a nombrar jefe de una oficina de eficiencia gubernamental que entrará con la tijera a recortar gasto innecesario y poner en la calle a activistas que no aportan nada de valor al ciudadano. Y bueno, pues ahora se trata de que la transición sea lo más fácil posible. Hace 8 años, cuando Hillary Clinton perdió las elecciones de manera sorpresiva, la transición fue muy limpia. Vamos, que los demócratas cogieron y rompieron hasta el último papel que había en los despachos. En algunos casos se llevaron hasta los ordenadores. Y entraron en la Casa Blanca los de Trump, pues a ciegas. En este caso parece que no va a ser así. Parece que Biden, que ya digo, ha disfrutado como nunca, habiendo consumado su venganza contra esa Kamala que le ha echado semanas antes de lo que el propio Biden preveía, pues Biden ha dicho que va a facilitar la transición ordenada y yo creo que va a ser efectivamente una transición no demasiado difícil. Va a haber algunas resistencias por parte de gente del Partido Demócrata. No se crean ustedes que el Partido Demócrata se va a quedar parado. Lo que pasa es que el Partido Demócrata va a enfrentar ahora problemas gordos y contradicciones gordas. Y va a tener que responder internamente a una pregunta. ¿Cómo es posible que habiendo gastado $1.000 millones, el doble que Trump en la campaña electoral, cómo es posible que teniendo el 95% de los medios tradicionales a nuestro favor, cómo es posible que teniendo a todo Hollywood, a casi toda la industria discográfica, todo lo que nosotros llamamos iconos culturales a nuestro favor, la gente haya preferido abrumadoramente a Trump? El Partido Demócrata tiene que hacerse esa pregunta. Oiga, si Trump es tan despreciable como yo creo, ¿cómo es posible que me desprecien a mí más? ¿Será que es que yo soy más despreciable que Trump por algún motivo? Bueno, pues el Partido Demócrata tiene 4 años para pensar la respuesta a esa pregunta y para darse cuenta de algo muy simple. Hace ya muchísimo tiempo que el Partido Demócrata está controlado por élites a quienes la gente de a pie les da asco, porque ese es realmente el problema. Y mientras no se desembaracen de esas élites, o mientras esas élites no comprendan que no puedes ganar en una democracia cuando la gente te da asco,
pues el Partido Demócrata no se va a comer un colín. Vamos, no sé si Marco Rubio o J.D. Vance, pero el siguiente presidente, cuando Trump se retire dentro de 4 años, volverá a ser republicano. Bueno, y vamos con doña Verónica Silveri, de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, doña Verónica. Amigos de Mañanas en Libertad, como siempre un gusto saludarlos. Hoy en Voz les ofrecemos las noticias más destacadas que les recordamos pueden ampliar en nuestra web voz.us. Empezamos con el presidente Joe Biden, quien ofreció su primer discurso oficial tras la victoria electoral de Donald Trump. Desde la Casa Blanca, Biden le felicitó y aseguró que trabajará con él por una transición de poder pacífica y ordenada. También tuvo unas palabras para Kamala Harris, a quien agradeció su campaña y su carácter fuerte, que según Biden es lo que más admira de ella. Ahora seguimos en tono electoral y vamos con este dato sorprendente. De los 19 estados que ganó Kamala Harris, en 17 no se requiere identificación para votar. ¿Cuáles son estos estados? California, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Oregon, Colorado, New Mexico, Minnesota, Massachusetts, Illinois, Virginia, Maryland, Delaware, Vermont, Connecticut, Maine, Hawái y en el propio Distrito de Columbia. Estos comparten dos características. O tienen requisitos de identificación para votar flexibles, es decir, exigen documentos pero sin fotografías o solo con la dirección del votante, o directamente no exigen un documento de identificación para votar. En los otros 2 estados en los que ganó, que sí se exigen requisitos de identificación, son Rhode Island y New Hampshire. Y culminamos con esto, y es que ganó Trump las elecciones presidenciales y se buscan culpables. Los demócratas se señalan entre sí por la derrota de Harris. Desde culpar a Joe Biden hasta la misoginia y el racismo de los votantes hispanos y negros. Los analistas le buscan explicación al resultado de las elecciones presidenciales. Algunos prácticamente no dejan nada sin criticar la estrategia de campaña, la retórica e incluso la elección de Tim Walz en la carrera a la vicepresidencia, quien es conocido por sus políticas extremadamente progresistas. Lo que sí sabemos es que los estadounidenses votaron por un cambio, cansados de las políticas de estos últimos 4 años. Con estas informaciones nos despedimos y les recordamos visitar voz.us para ampliar mucha más información. ¡Feliz día! Muchísimas gracias, doña Verónica.